todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Muy buenos días. Estoy muy feliz y estoy emocionado. En la vida Dios le pone a uno personas en el camino para ayudarlo a retarlo intelectualmente. De pronto usted ha tenido amigos en el colegio que lo retan físicamente, ¿no? Que vamos a hacer deporte, ejercicio y de alguna manera le permite a usted avanzar. En mi vida, una de las personas que Dios ha utilizado para retarme en lo intelectual ha sido justamente el invitado de hoy, Arturo Rojas. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por poder compartir este espacio con todo su conocimiento y pues con la amistad que también nos une por años. Así que bienvenido. Gracias, Andrés. Pues yo feliz, complacido de que me haya invitado. Yo me siento privilegiado de poder estar en este espacio, de poder iniciar, ser parte de esta iniciativa que tiene El Río, que es además mi iglesia. Y sí, con base en los 30 y pico años de vida que llevamos ambos en el Evangelio, ¿no? Desde el comienzo estamos ahí, hemos sido paralelos. Ha pasado mucha agua debajo del puente, Bastante. como dirían por ahí. Arturo, uno de los puntos fuertes que tenemos que nos une es básicamente a la teología. Pero creo que muchas personas no tienen claro qué es la teología. ¿Qué es la teología? Pues la teología es la disciplina que involucra a todo ser humano en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos una idea de Dios. La idea de Dios es una idea innata. Desde que nacemos, desde que somos niños, todos concebimos a un ser perfecto en todos los sentidos, y es el ser al que llamamos Dios. Por lo tanto, la teología no es algo ajeno a nadie. La teología es el pensar sobre Dios y el pensar correctamente sobre Dios. Así que nos involucra y nos concierne a todos. Bueno, pero entonces nosotros tenemos una influencia occidental bastante fuerte, bastante marcada desde nuestra educación primaria, escolar. Y de alguna manera también es como que hay una influencia fuerte en esa teología, o por lo menos esa cosmovisión que nuestros profesores tenían o tienen con respecto a la idea de Dios. ¿Qué pasa entonces con las tribus indígenas? Todos los seres humanos, eso es uno de los argumentos incluso que se utilizan dentro del área en que yo me desenvuelvo, que es la defensa de la fe, la apologética, tienen una idea de Dios. Ese se llama el argumento ontológico, de hecho. Que sea al margen de las tradiciones culturales desde que somos niños. Yo invito a las personas a que recuerden su infancia y cómo concebir a Dios es algo que surge de manera muy espontánea y natural en el niño, incluso antes de ser adoctrinado, catequizado, como lo queramos llamar, en la tradición religiosa de su cultura. Entonces, las culturas primitivas también, la etnología, la investigación sobre las etnias y las razas ha demostrado que prácticamente no se ha descubierto ningún grupo humano de los que llamamos primitivos, a veces de manera peyorativa, que no lo son tanto en realidad, que no tenga una creencia religiosa. Desde las pinturas rupestres que encontramos en la prehistoria ya vemos la manifestación de la creencia en algo más allá de este mundo material. Las cosmogonías, ¿no? que llaman. Sí, también. Que la cosmogonía es la concepción que un pueblo tiene del origen del mundo y siempre son de tipo religioso. Uh-huh. La cosmogonía científica es de recién aparición en el mundo. Lo que hay es cosmogonías religiosas, mitológicas, más o menos mitológicas a lo largo de la historia. ¿Cómo llegamos a la teología actual? ¿Dónde arranca ese estudio? Bueno, yo creo que la teología tiene dos grandes manifestaciones. Una que se llama la teología natural y otra que se conocen como las teologías reveladas, que son las que son propias de cada religión. Yo creo que la teología natural es antiquísima, Andrés, porque basta solamente que nos pongamos a ver el cielo estrellado para que nos convirtamos en teólogos, ¿no? Mirar el cielo. El Rey León con Timón y Pumba. Exactamente, esa es una experiencia ancestral. Desde que el hombre es hombre, recuerda mirando las estrellas y haciéndose preguntas trascendentales sobre ¿de dónde proviene todo esto? Esa es la pregunta, ¿de dónde proviene todo esto? Y se la hace el profeta Jeremías, ¿no? Y responde de manera sarcástica, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Como si fuera una respuesta obvia, tienes que pensarlo mucho para
para llevar esto a una inteligencia, a un ser superior que es capaz de hacer todo esto. Así que yo creo que la teología natural es algo que proviene desde las épocas más remotas de la historia humana, la experiencia del hombre en su entorno y tratando de encontrar su lugar en él y encontrarle sentido a la existencia, conlleva la pregunta por Dios. Siempre ha sido así. Y la pregunta también de a dónde vamos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando nos duramos? Porque de alguna manera también, si yo tengo un sentido trascendental, pues debe haber algo allá que me va a recibir, debe haber alguien o algún otro estado, alguna otra manifestación de vida en donde yo voy a estar. Es cierto. Pero la teología contemporánea, como la conocemos nosotros en Occidente, ¿dónde surge? Podríamos decir que surge en Grecia, en el pensamiento platónico, socrático. Yo pienso que está por ahí. Los filósofos, pues la teología es una disciplina racional, ¿no? Es un examen de la experiencia religiosa desde el punto de vista racional. Eso es la teología. Entonces, yo creo que los griegos son los que primero emprenden una teología en propiedad, cuando se desprenden de los mitos, de las explicaciones mitológicas, y ellos tratan de buscarle una explicación a la realidad que no apele a los mitos, sino a la razón, que apele al logos, que es el logos es la racionalidad, la lógica. Es ahí cuando comienza a plantearse por primera vez una teología de corte filosófico. Aristóteles tenía una teología de corte más filosófico, pero afirmaba la existencia de Dios, y lo mismo Platón y los tres filósofos considerados clásicos de los griegos, que son los que todos conocemos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos tenían una concepción racional de la realidad que se oponía a la mitológica, pero que no excluía a Dios del contexto, y por lo tanto ellos son los que, digamos, en Occidente, los que primero iniciaron la reflexión filosófica, la reflexión teológica. Y más adelante, con el paso de los años, ¿a dónde llegamos? Bueno, viene el cristianismo, ¿no? Después de los griegos, que fueron 700 años antes de Cristo, y ya venía toda la tradición del Antiguo Testamento de manera paralela, ya llega el cristianismo, y a partir del cristianismo en Occidente lo que se imponen son tres teologías reveladas, las tres, que son las tres religiones monoteístas de la historia, porque la filosofía pasó a ser servidora de la teología, perdió esa independencia que tenía con los griegos, y no es que se haya desechado, sino que se incorporó dentro de la teología cristiana en gran medida, y dentro de la teología musulmana, y dentro de la teología judía. Y esas son las tres grandes teologías que imperan en Occidente desde el primer siglo hasta bien pasada la Edad Media, o hasta pasando la Edad Media. En la Edad Media empieza a ocurrir también un fenómeno interesante que tiene que ver con los alquimistas, sí, que tenían que ver con no solamente el manejo de la teología per se, sino que de alguna manera también empiezan a mezclarla y vincularla con ciertas búsquedas espirituales ocultas, extrañas, raras, ajenas al cristianismo. ¿Qué ocurre ahí en esa época? Y hasta científicas, ¿no? Los alquimistas, claro, sí, tenían un trasfondo como esotérico, como hermético también, de sabiduría mística, pero los alquimistas también comenzaron a experimentar. Dicen muchos que los alquimistas son a la química lo que el astrólogo es a la astronomía, ¿no? Uh-huh. Es como un estudio desviado, no muy objetivo, sino un poquito supersticioso, pero son los precursores y los que dejan pues abonado el terreno para que surjan ya ciencias en propiedad como la química y la astronomía. Pero sí, el alquimista todavía tenía mucha mezcla entre la parte espiritual, mística, y la parte de experimentación y de tratar con la naturaleza, la parte objetiva y la parte subjetiva. Pero venga que me corrí varios siglos, perdón. Uh-huh. O sea, ya arrancamos el cristianismo, en ese momento ya obviamente la manifestación islámica aparece también. Más adelante vamos a tener como las otras manifestaciones desde las religiones monoteístas que van siguiendo su curso, y aparece el primer pensamiento de la iglesia, que es bastante interesante, ¿no? La iglesia primitiva, pero lo que ocurre con los siglos posteriores. ¿La teología por dónde se va allí? Pues el cristianismo en principio es monolítico, ¿no? No tiene las ramas que hoy ya están vigentes y tenemos actualmente. Pero eso es algo muy gradual, Andrés. Yo pienso que desde la óptica protestante a veces son muy simplistas y
y hablamos del catolicismo y tenemos una polémica, una controversia con los católicos y resulta que nosotros tenemos raíces, las mismas raíces. Yo le digo a la gente, miren, la iglesia la iglesia occidental es una hasta la Reforma. Todo lo anterior a la Reforma es patrimonio común de la rama católica y de la rama protestante, porque a veces los protestantes dicen, es que Agustín es un teólogo católico, o Tomás de Aquino es un teólogo católico. No, Agustín y Tomás son teólogos de la cristiandad en general, de toda, católicos y protestantes, porque ellos son anteriores a la Reforma. Es en el siglo XV, hasta en el siglo XV con Lutero, que ya hay en Occidente, porque en Oriente ya desde el año 1054 había habido una primera gran división entre la iglesia oriental ortodoxa, ¿no? y la iglesia occidental, que ya eran dos ramas, pero dentro de la rama occidental hay una nueva decisión, una nueva ruptura en el siglo XV, que es la que da lugar a la Reforma protestante y al catolicismo romano tal y como lo concebimos hoy. Entonces, en esos 15 siglos sí hemos visto estas tres grandes ramas dentro de la cristiandad, que tenemos diferencias, por supuesto, y a veces las debatimos de manera, me parece, demasiado enardecida y demasiado acalorada, pero tenemos muchas más bases comunes de las que creemos. Y yo pienso que los protestantes, sin dejar de lado nuestra polémica respetuosa con el catolicismo, debemos mirar más esos vínculos que nos unen no solamente con los católicos, sino con los ortodoxos griegos desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Sí, en temas tan importantes como la salvación, que creo que es el fundamento de todo el mundo, no solamente del cristianismo, sino de toda la humanidad, ¿no? Ahí hay un fundamento sólido que viene justamente de estos pensadores que surgen después del siglo III y que forman de alguna manera como la estructura que conocemos también como cristianismo. La justificación por la fe es una doctrina que Lutero y los reformadores no descubrieron, sino que redescubrieron, porque se había ido diluyendo en medio del sacramentalismo, del ritualismo al que la iglesia occidental terminó yendo, y la oriental también. Entonces esa experiencia de encuentro personal con Dios, lo que la Biblia llama conversión, conviértanse a mí y vivirán, se fue perdiendo, se fue diluyendo, y lo que hizo la Reforma fue volverla a descubrir y volverla a poner en el centro de la experiencia cristiana. Los católicos y los ortodoxos no es que la hayan dejado de lado, pero está metida allí como de manera ambigua y mezclada con otras cosas, que es lo que la Reforma dijo, no, hay que sacarla de allí, de esa mezcla indiferenciada de doctrinas y ponerla en el lugar prioritario que debe tener. Pero yo no creo que ni el catolicismo ni la iglesia ortodoxa haya perdido nunca de vista, de todos modos, la conversión. Digamos que se relegó a lugares secundarios, pero yo no pienso que haya estado nunca ausente de las consideraciones de estas dos ramas de la cristiandad. Llega el siglo XV, estamos hablando de pleno medioevo, estamos hablando de alguna manera de los abusos que empiezan a cometer ciertas personas o ciertas personalidades de importancia dentro de una rama religiosa, y surge el protestantismo. La teología, entonces, ¿por dónde se va ahí? Pues Lutero y Calvino y los grandes reformadores no pretendieron nunca formar una nueva iglesia. Sí, no. Ellos consideran que fracasaron en su intención inicial. Ellos eran católicos romanos y lo que querían era reformar la iglesia católica romana. El tener que romper con ella fue para ellos de algún modo un dolor, un fracaso, porque no lograron reformarla y les tocó romper con ella. Pero ahí comienza el protestantismo en el cual nosotros estamos inscritos, pero ya nosotros también tenemos nuestros 500 años de tradición y también hemos tenido aciertos y tratamos de conservar los aciertos, pero también se nos han adosado lastres que estamos arrastrando en estos momentos y que debemos. La reforma siempre debe estar en continua reforma. Eso lo dijo un teólogo del siglo XX, que fue Paul Tillich, la Ecclesia Semper Reformante, o sea, reformándose continuamente. Yo pienso que debemos estar revisando qué cosas se nos van pegando, que no son propias del cristianismo, sino de la cultura del momento y de la tradición, y bajarle un poquito el tono a nuestra polémica con los católicos, porque sí, hay diferencias que no son negociables ni para ellos ni para nosotros, pero del catolicismo también se puede aprender mucho si somos humildes
y ponemos en práctica la exhortación paulina a someterlo todo a prueba y a retener lo bueno. ¿Qué clases de teologías existen hoy? Bueno, hoy siguen existiendo las dos que existen desde el comienzo, la teología natural, y se ha desarrollado mucho porque la teología natural ahora tiene la contribución de la ciencia y de la filosofía. Entonces, es mucho lo que hoy se puede saber de Dios sin documentos revelados, sino basados en la reflexión racional, filosófica y lo que la ciencia nos indica. Hoy podemos saber mucho. O sea, la teología natural ha cogido fuerza, me parece a mí, en los últimos tiempos. Y están las teologías reveladas, que está la teología cristiana propiamente, que tiene diversos enfoques. Yo, de hecho, estoy por dictar un curso sobre los enfoques del siglo XX de la teología, porque estamos viviendo una época que llamamos posmodernidad, que viene después de la modernidad y se caracteriza por ciertas cosas que pueden ser ventajas o desventajas, depende de cómo las miremos. Y la teología respondió a la posmodernidad en el siglo XX con una cantidad de enfoques teológicos como, por ejemplo, la neortodoxia de Karl Barth y de todos sus seguidores, que son los grandes teólogos del siglo XX. El último de ellos murió hace poquito. El último de los grandes teólogos del siglo XX es Moltmann, que murió hace, creo que el año pasado, de 98 años. Entonces, hay diversos enfoques a la teología, diversos criterios o métodos que las caracterizan, pero a mí en lo personal, y creo que a la iglesia en general evangélica, la que más nos gusta es la teología sistemática, que existen volúmenes de teología sistemática, todos muy buenos y ya con un gran prestigio, porque son los que se ocupan de tomar la Biblia, que es nuestro último tribunal de apelación, y estudiarla de manera metódica y sistemática, agrupando temas, grandes temas en la Biblia y viendo cómo la Biblia aborda esos temas desde la Génesis hasta el Apocalipsis, seleccionando los versículos que hablan de esos temas, viéndolos en su contexto y ubicándolos en un gran cuerpo doctrinal. Me parece que esa es la teología que hoy se impone, por lo menos a nivel congregacional, en el pueblo evangélico. Todos conocemos algún tipo de teología sistemática. ¿No le parece que a esa teología sistemática le falta un poco también la teología histórica? Como tener clarísimo el contexto. Sí. Esa es otra forma de abordar la teología, que es la teología histórica, que es mirar cómo abordarla a través del tiempo, gradualmente, desde el Antiguo Testamento, porque la revelación en la Biblia se da gradualmente, no se da terminada desde el comienzo, sino se va dando gradualmente. Entonces, ese es un estudio que busca cómo se va revelando Dios a través de los tiempos, desde el Génesis, del Pentateuco hasta los jueces, los reyes, crónicas, todo hasta que llegamos al Nuevo Testamento y ahí cómo se va añadiendo. Esa es otra forma de acercarse y sí tiene más en cuenta el contexto que la teología sistemática, aunque no necesariamente se excluyen el uno al otro. Yo pienso que una teología sistemática debe estudiarse, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto histórico y viendo los aportes que la teología histórica le puede hacer. Y la teología histórica también se puede seguir desarrollando. Después de que se acaba la Biblia, también encontramos, por ejemplo, los grandes periodos de la historia de la iglesia, la patrística, los padres de la iglesia. ¿Cuál era la teología que ellos, cuáles eran los énfasis particulares que tenían los llamados padres de la iglesia? Después, en la Edad Media, encontramos la escolástica medieval, con los grandes teólogos escolásticos, entre los cuales se destaca Tomás de Aquino. Es otro enfoque teológico que va siguiendo a través de los tiempos. Después viene la Reforma, la teología de la Reforma. Dentro de la Reforma hay diversas ramas. También está la teología luterana, está la teología reformada de Calvino y Zwinglio, está la teología anglicana de Inglaterra y los anabaptistas, por hablar de las 4 principales ramas. Y después ya llega la teología liberal, que es una teología bastante controvertida desde el punto de vista protestante, aunque aporta. Pero creo que el balance es desfavorable. O sea, sí aporta, pero cuando uno pone los aportes contra los perjuicios que trajo, creo que la teología liberal no sale muy bien librada. Y viene la del siglo XX, que es la que yo voy a dictar el curso a partir de la próxima semana, que se llama Teología y Posmodernidad, el curso. Usted tiene un ministerio también muy interesante que es Creer y Comprender, sí, donde usted tiene unas notas potentes, interesantes, muy bien estructuradas para leer, donde uno puede nutrirse, puede crecer, puede hacerlo más. Pero también hay muchas otras cosas más que uno puede conseguir ahí a través de Creer y Comprender. Por ejemplo, este seminario que usted va a dar ahora
Sí, de apologética. Sí, ese es otro. El que mencioné, Teología y Posmodernidad, es uno que comienza la próxima semana. Hoy en la noche comienza uno que se llama Apologética Básica. Es una introducción a la apologética, porque la apologética puede ser una disciplina bastante exigente y amplia, pero eso no debe intimidar al creyente, porque cada uno, de acuerdo a su medida de fe, a su tiempo, a su disponibilidad, puede adquirir recursos apologéticos o de defensa de la fe. Ese es el enfoque que yo tengo en mi ministerio. A mí me gusta mucho la teología, soy maestro de la palabra. Se nota bastante. Pero últimamente lo que más me gusta es la apologética, la defensa de la fe, dirigida a la iglesia, porque algunos creen que la apologética está dirigida para convencer al inconverso. Eso no funciona así, la apologética no funciona de ese modo, porque realmente los argumentos que tenemos para estar a favor de Dios o en contra de Él son más argumentos emocionales que racionales. Y como la apologética es una disciplina racional, no logra desmontar los argumentos emocionales que tenemos en contra de Dios. El que no quiere creer en Dios no creerá, así le demos todos los argumentos del caso que hagan que la creencia en Dios sea la más razonable de todas. No, mientras existan por allá motivaciones de otra índole, no podremos convencer al inconverso. Pero sí podremos darle al creyente, al que ya ha dado el paso de fe, argumentos para consolidar su fe y para estar en capacidad de defenderla de manera razonable, coherente y racional ante el que le pida razón de ella, como lo dice la Biblia. Tengo una pregunta, Arturo, que se toca un tema hablando de posmodernidad. Una de las características algunas personas también hablan hoy en día, sociólogos, no de posmodernidad, sino de transmodernidad, ¿no? Como que ya se trascendió un poco eso. Sin embargo, una característica de esta posmodernidad toma mucha más fuerza hoy en día, y es el hecho de que apela mucho a los sentidos y a los sentimientos, ¿no? De la forma en cómo me siento, y de esa forma como me siento percibo el mundo, y bueno, caigo en temas completamente subjetivos como lo que estamos viviendo hoy con todos los temas de ideología de género, que no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar después, y lo mismo lo de apologética. Pero siendo la teología una ciencia especulativa, ¿no le parece que es un caldo de cultivo para avalar un montón de movimientos en la posmodernidad justamente? Sí, por supuesto. Por eso es que se requiere la apologética, porque la teología puede tomar direcciones que no son las más adecuadas, las más fieles a la Escritura. Por eso es que si hay algo que yo aprecio de la Reforma Protestante, sin dejar de valorar algunas cosas del catolicismo, como lo decía hace un momento, es el lema de sola Escritura. Porque el lema de sola Escritura nos aterriza y nos impide que la especulación teológica, porque en efecto es una especulación, que no se vuelva irresponsable esa especulación. Porque la buena teología es la que especula responsablemente. La mala teología es la que empieza a especular irresponsablemente, se sale de curso y ya no honra las Escrituras como lo que los protestantes queremos de ella, que es el último tribunal de apelación para toda discusión nuestra, son las Sagradas Escrituras. En el momento en que ya cuestionamos las Escrituras, ya podemos defender lo que queramos y ya nos volvemos totalmente subjetivos. Entonces, a mí me parece que el principio de sola Escritura debe estar presente en toda iglesia que afirme ser protestante, ¿no? Porque es el principio fundamental de la Reforma. Eso impide que nos vayamos por tantas teologías que en efecto han traicionado el legado cristiano y han terminado poniéndose en contra de la Biblia o dándole más importancia a otras cosas por encima de la Biblia, que es algo que el principio de sola Escritura no permite. Arturo, vamos a tener que hacer un segundo podcast de este tema porque es muy interesante, y usted aquí acaba de abrir dos puertas que para mí son apasionantes también. Así que por el momento le doy las gracias por aceptar esta invitación, y vamos a hacer la otra. No se me vaya, por favor, que vamos a hacer la otra. Claro, para todos sí. los que están conectados, vamos a tener una segunda, una tercera, bueno, las que sean necesarias, porque creo que el tema es bastante interesante. Así que gracias por conectarse, un abrazo fuerte, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima.